Seguimos escuchando argumentos contra el acoso escolar. En esta jornada, pues hemos venido escuchando recomendaciones, nos acompañaba en el primer segmento una psicóloga de Secodat, ahora estamos conversando con una diputada de la Asamblea Nacional de la Comisión de Desarrollo Social por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Yurami Quintero. Estábamos hablando parte de los objetivos que tiene este anteproyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar y parte de los alcances que tiene. Vamos a leer algunas de las preguntas que tiene nuestra audiencia, esto lo hacen a través de nuestro chat en vivo. Dice, muy interesantes estos programas que ha impulsado sobre la propuesta de ley contra el acoso escolar. Se habla de la educación básica, me pregunta es, y la educación secundaria, y que si lo van a abordar en relación con los liceos, si también van a estar haciendo presencia en los liceos. Sí. Comentábamos de alguna otra manera que como vamos a hacer la consulta pública a partir de la próxima semana, el espacio donde vamos a estar desarrollando van a ser los liceos. Y cuando hablamos del subsistema de educación básica, estamos hablando de primaria y secundaria, es decir, de primer año, de primer grado, de básica, hasta quinto año de diversificado. Hay otro comentario que me hacen llegar por Instagram de la señora María de Alicandro. Ella nos comenta educación y manejo de las emociones, educar también en el crecimiento personal. Quizá que desde este proyecto de ley se haga alguna recomendación al personal educativo, docente, en referencia también a las estrategias emocionales, la psicología afectiva, ¿no? Impulsar esos sentimientos de los que estábamos hablando, de solidaridad, de empatía, que muchas veces vienen desde casa, pero también es preocupante cuando uno lee ciertos titulares, lo vemos a diario en las noticias, de los hechos que están ocurriendo dentro de los hogares y que incluso, según reportes de algunos observatorios de violencia, crecieron durante la pandemia, maltrato infantil, abuso a menores de edad, abusos entre hermanos, bueno, en fin, una serie de temas que son, digamos, bastante fuertes y que han impactado mucho en nuestra sociedad y que también vemos como ese niño que sufre en casa, pues lleva ese dolor, ese sufrimiento al salón de clases. Sí, bueno, es una situación muy compleja. Por supuesto, el principal responsable y actor dentro de lo que estamos promoviendo nosotros tiene que ver con los maestros y maestras, o sea, deben ser los que de alguna u otra manera garanticen la protección a nuestros jóvenes niños y niñas en los liceos y en las escuelas. Pero dentro de la ley estamos planteando los principios que rigen esta ley, entre ellos la solidaridad, el respeto, el reconocimiento de lo que somos, el amor, que creo que son vitales para poder avanzar en torno a ese tema y bueno, promover una nueva cultura también. Creo que de alguna otra manera hay una incidencia también desde las propias redes sociales que ha venido trabajando pues a nuestros niños y niñas que de alguna otra manera pues también promueven este tipo de acciones en los liceos. Nosotros con la ley pues promovemos un poco la no deserción escolar, eso es vital porque los niños que son afectados por fenómenos como estos, que se expresan de la violencia y los ataques, que de alguna otra manera afecta psicológicamente también a nuestros niños, niñas, es importante que, bueno, que garanticemos de alguna otra manera la atención para ellos y que garantice la no deserción escolar, que creo que es uno de los principales hablamos de ese tema del consecuencias ciberacoso, de la deserción escolar que producen estos hechos, el acoso bien sea físico o a través de las redes sociales, a través de comentarios que descalifican a la persona y la hacen sentir mal y cómo esto va creciendo, ¿no? Y de forma sistemática, pues van causando esos sentimientos en la persona que es víctima, que incluso hemos visto también cómo han crecido algunos casos de suicidios y según pues las cifras que manejaba Secodat que estábamos repasando, pues muchos de ellos tienen que ver con un niño que es víctima y que muchas veces no lo habla en casa, que se queda callado, tienen como cierto perfil, un niño que dice no quiero ir al colegio, me siento mal, son como esos síntomas de alerta que se están detectando. ¿Cómo hacer para que esto no ocurra, para no llegar a esto? Porque genera mucha impotencia cuando ya vemos el resultado final, lo vemos en las redes sociales, casos irreversibles. Sí, por eso el papel importante que juegan las familias, por eso nosotros estamos hablando de, uno, el papel que juega el Estado, dos, el papel que juegan los maestros y maestras, tres, el papel que juegan las familias y cuatro, el papel que juega la propia comunidad. O sea, de alguna otra manera son los cuatro actores fundamentales que inciden en la atención al niño, o sea, bien sea
Si es de la propia comunidad, el entorno en su familia, ahí está el Movimiento Bolivariano de Familias, que tiene que hacer un trabajo para la atención y vinculación de las familias. ¿Y a quiénes atiende ese Movimiento Bolivariano para las Familias? Por A la ejemplo, muchas familia. veces la gente dice, pero es que no tengo una afiliación política con el Movimiento Bolivariano. En fin, ¿cómo poderlo atender sin color, ¿no? Sin Sí, el tema ideológico? es que el Movimiento Bolivariano no tiene color. O sea, el Ok. Movimiento Bolivariano es para atender a las familias de los estudiantes y las estudiantes del sistema educativo. O sea, desde la educación inicial hasta la educación secundaria del 5º año. O sea, ahí lo que hay que garantizar es la promoción de la atención a los padres y representantes, que es lo que siempre se ha coordinado. Pero el Movimiento de Familias tiene que hacer ese trabajo y es lo que vienen generando, que no implica incorporarse o formar parte de un partido. Es quienes Sí. lo forman tienen una labor, y la labor es atender a las familias de los niños, niñas y adolescentes que están estudiando en esos liceos y en esas escuelas. Diputada, para finalizar, nos queda ya tan solo un minuto. ¿Qué sigue para la aprobación de este anteproyecto de ley de convivencia pacífica? Además del tema de la consulta que nos mencionaba, ¿cómo es el cronograma? Bueno, ya nosotros a partir de la próxima semana pues vamos a realizar un lanzamiento nacional de lo que va a ser la consulta pública. Luego haremos un mes para recorrer una cantidad de liceos importantes, tanto privados como públicos, para consultar a una cantidad también importante de jóvenes quienes participen y hagan sus propuestas importantes sobre ese tema. También las autoridades del Estado y algunas otras organizaciones y movimientos fundamentales. Luego realizaremos un informe final de los principales aportes que están haciendo la ley, elaboraremos y fortaleceremos la ley, que estamos seguros de que eso nos va a ayudar, y la vamos a presentar en segunda discusión ante la Asamblea Nacional, donde artículo por artículo se va a discutir, se va a revisar, y bueno, estamos seguros que se va a aprobar, va a ser sancionada y bueno, publicada en Gaceta Nacional, y ya el último paso que nos queda es la difusión de la ley y la implementación de la misma también. Bien, muchas gracias, diputada, por estar con nosotros esta tarde en Argumentos. Ya nos despedimos, el mensaje en este Día de la No Discriminación, donde parte todo, y también estar muy atentos en casa, fomentar la solidaridad, el respeto y la tolerancia, escuchar al otro y no discriminar, bien sean por razones religiosas, étnico, culturales, de pensamiento político, de ideología, en fin. La diversidad nos enriquece y siempre que podamos conversar desde el respeto podemos encontrar, además, puntos de encuentro. Nos despedimos, tienen nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram, y también me pueden escribir a mi cuenta @rosa_periodista. Nos vamos, chao.